los orígenes de la misma, que datan de primeros del siglo XVI, allá por el año 1535, cuando la cofradía residía en la antigua parroquia o iglesia de Belén, que era la parroquia del pueblo de Santiponce, cuando ésta se encontraba en lo que es hoy la Isla de Hierro, allá por los terrenos donde se encuentra el Estadio Olímpico, ¿no? La cofradía nace ahí por la devoción que el pueblo tenía al Rosario de la Virgen Santísima, y después de haber nacido como una cofradía de gloria y en torno, pues entendemos que aún sin pecado, alguna insignia que representa a la Virgen, la cofradía evoluciona a lo largo de ese siglo para, el 25 de julio concretamente del año 1581, pues quedar instituida canónicamente por los frailes dominicos en aquella parroquia como cofradía de Nuestra Señora del Rosario. Ahí están nuestros orígenes que posteriormente, por la vinculación que el pueblo de Santiponce tenía con el monasterio de San Isidro del Campo, monasterio que por aquella época ejercía todo lo que era la jurisdicción espiritual y económica de la zona, pues ostentaba todo el poder religioso de la zona y por tanto del pueblo, pues posteriormente, como os decía, la cofradía pasa a residir en dicho monasterio, se crea un altar incluso para la cofradía dentro del propio monasterio, que posteriormente incluso también pasaría al claustro del mismo para las procesiones que los propios frailes tenían en el claustro monacal. Es una cofradía que tiene una devoción de más de 400 años, centenaria, y una cofradía que nace en torno a esa devoción letífica de la Virgen y que posteriormente, pues a lo largo de estos 4 siglos, pues ha tenido sus vaivenes, lógicamente, y sus cambios tanto en la propia iconografía que la cofradía lleva implícita, como en el quehacer del día a día. El Vía Crucis del Aljarafe surge como una idea que en aquel momento pues quizá era un poco utópica, ¿no? Recuerdo que en una reunión, un cabildo de Junta de Gobierno de la Hermandad, pues se plantea el hacer un Vía Crucis que hace 22 años no era tan habitual como es hoy. Entonces creo que existía el Vía Crucis del Consejo de Cofradía de Sevilla y poco más. No era tan habitual en Cuaresma que hubiera tantos Vía Crucis por nuestra geografía, ¿no? Se decide pues hacer un Vía Crucis y en aquel mismo momento pues se piensa que por qué no pues hacerlo llevando a la imagen del Señor pues hasta Itálica, ¿no? Por aquello de esa reminiscencia romana, digamos, y por tanto aquel imperio que fue el que de alguna forma pues ajustició al Señor, pues por esa similitud hacerlo en Itálica. A raíz de aquello, pues se plantea, incluso por algún que otro hermano, la posibilidad de por qué no extender ese Vía Crucis y el tirón que de por sí pues tiene el monumento, el conjunto arqueológico donde se celebra, pues extenderlo a la posibilidad de que participaran pues otras hermandades de la zona y a partir de ahí, de esa idea, pues se instituye como Vía Crucis del Aljarafe, ¿no? De alguna forma pues nos pusimos de acuerdo y dijimos, oye, vamos a tomar nuestro entorno propio en el que nos movemos, de cofradías amigas, de cofradías con las que nos unen importantes nexos de unión, pues para darle forma a este Vía Crucis. La verdad es que estamos muy contentos y además muy satisfechos de poder organizar un evento de estas características que cada año aglutina más gente allí en el anfiteatro romano y no solo contentos, sino al mismo tiempo también pues satisfechos, como os decía, porque para nosotros pues representa, yo siempre lo digo, el acto externo que celebra la hermandad más importante por la difusión que él mismo tiene y la trascendencia que él mismo tiene en todo nuestro entorno y, por qué no decirlo, pues incluso fuera de la provincia de Sevilla. De hecho, en la participación que ha habido de distintas hermandades en el Vía Crucis, pues podemos contar hermandades como la Hermandad del Gran Poder de Madrid, hermandades de Málaga, de Cádiz capital, este año incluso tenemos aquí con nosotros a la Hermandad del Milagroso Cristo de la Humildad y Paciencia de Badajoz, de Zafra,
la verdad, es una gozada, por llamarlo de alguna forma, el que haya tanta gente interesada por acompañarnos ese día y vivir esta experiencia con nosotros, ¿no? Nuestra cofradía es una cofradía con una idiosincrasia muy sevillana, pero sí es una cofradía con un orden importante en la calle y con un número de nazarenos que suele estar en torno a los 300. Es el hábito del nazareno, el hábito de la cofradía. Es sarga blanca, lo que es la túnica y la capa, el antifaz es de terciopelo morado, y la verdad que es un hábito muy vistoso, con escudos bordados tanto en capa como en antifaz. Contamos con dos bandas de música, una agrupación musical que es la de la Virgen de las Lágrimas de San Fernando de Cádiz, que acompaña al Paso del Señor, y la banda de música Virgen de las Angustias de San Lucas la Mayor, que este año por primera vez acompañará a la Virgen del Rosario. El día 8 de junio del año 2008 supuso, bueno, quizás yo siempre dije que era el hito más importante, al menos conocido por esta generación, que se haya vivido desde el punto de vista religioso en este pueblo, ¿no? La coronación supuso, como os decía, quizás un revulsivo importantísimo para esta cofradía que ya de por sí tiene una devoción en la Virgen del Rosario centenaria y que es muy fuerte, pero que lógicamente ese día fue, digamos, la explosión final.